Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a nuestro panel de clausura de hoy. Antes de cederle la palabra al panel que tenemos, quiero nada más recordarle a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra inferior de su pantalla de Zoom. Ahí pueden ir preguntando a lo largo de la sesión y al final destinaremos 10 minutos para abordar todas las preguntas que tengan. Y bueno, pues sin más, Carlos, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Fabri. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un gran gusto que nos acompañen el día de hoy nuevamente en este panel de cierre de nuestro seminario ejecutivo de ciberseguridad. Vamos a cerrar con broche de oro, con una gran discusión y con invitados de lujo y muy distinguidos representantes de los bancos centrales. Les agradecemos muchísimo su presencia, así como la de nuestro CEO regional, Juan Marota, para conducir el panel. Entonces estamos cerrando este gran evento con panelistas de lujo y con un tema súper interesante. Mauricio, si quieres. Gracias, Carlos, gracias a HBC, gracias Metabase Q por este gran evento, gracias a ustedes los participantes de hoy, muy entusiasmados, creo que es un tema muy interesante. Juan, gracias por estar aquí y pues te cedemos la palabra para empezar con esta plática. Excelente, gracias Mauricio, Carlos, Fabri. La verdad, muy buenos días a todos. Es un placer estar el día de hoy con ustedes en este panel de cierre del programa ejecutivo de ciberseguridad que tenemos el gusto de coproducir, como decía Mauricio, con Metabase Q. Les quiero agradecer la presencia de nuestros distinguidos panelistas aquí en pantalla, dignos representantes de los bancos centrales de Argentina, de México y de Uruguay, por su valiosa presencia con nosotros el día de hoy para esta conferencia. Como vimos al inicio, nos acompaña por el Banco Central de la República Argentina, Mara Macías, gerente principal de normas de seguridad de la información en entidades. Por Banco de México, Miguel Ángel Díaz, director general de sistemas de pago e infraestructura de mercados. Y por el lado del Banco Central de Uruguay, Gabriela Conde, gerente de supervisión de riesgos y análisis financiero. Muy buenos días, Mara, Miguel y Gabriela. Hola, buenos días. Hola, buenos días.
También aprovecho para agradecer la presencia de nuestros apreciables clientes y socios de negocios en esta conferencia, que estamos seguros ha sido una fuente de actualización y conocimiento en materia de cómo protegernos mejor ante los riesgos cibernéticos. Para el panel de cierre de este fantástico evento quisimos escuchar la voz de nuestros reguladores y su opinión sobre el rol que deben jugar en materia de ciberseguridad. Mucho se habla, mucho se ha hablado, mucho se va a continuar hablando y debatido en diferentes niveles si el cuidado de la ciberseguridad es únicamente responsabilidad de las autoridades y reguladores, pero como hemos visto y escuchado en las últimas 4 semanas, está claro que es responsabilidad de todos los actores del ecosistema. Sin embargo, la actividad regulatoria es clave para mantener marcos adecuados de operación y estándares de cumplimiento parejos y adecuados. Hoy tenemos el privilegio de contar con 3 representantes de bancos centrales que se han distinguido por su proactividad y altos estándares en esta materia y que han mantenido interacción constante en todos estos foros globales relevantes, por lo que es un privilegio contar con su contribución y experiencia en este foro. Así que, metiéndonos ya de lleno, y para empezar con una pregunta, Marco, quisiera iniciar este panel con esta consulta, ¿no? Que tiene que ver con cuál es la visión de cada uno de ustedes 3 del panorama de seguridad cibernética con los ojos puestos desde el regulador. Así que no sé quién de los 3 querrá tomar el micrófono y comenzar a elaborar una respuesta, pero lo vamos a hacer dinámico y seguramente con idas y vueltas. ¿Mara? Bueno, yo no quería cederle el lugar a Gabriela, pero bueno, empiezo yo, no hay problema. Les dije que soy muy charleta, así que no me dejen hablar. Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias, muy honrada por estar aquí. Desde el punto de vista del Banco Central de la República Argentina, nosotros vemos como muchos y como los reguladores internacionales, como muchos colegas seguramente, el panorama de la seguridad cibernética se ha vuelto un poco más complicado en el sentido de que a partir de la pandemia, el aumento de los servicios digitales, las conexiones remotas, los ataques han aumentado, hay mayor cantidad de clientes conectados de forma remota también, lo que de alguna manera también aumenta el mapa de posibles ataques, porque estábamos como muy concentrados en los ataques propios a las organizaciones, y ahora y no estábamos quizás con la mirada tanto del lado del cliente, y ahora, digamos, por no haber tanto uso, por lo menos en Argentina, tanto uso de servicios digitales, ¿no es cierto? Pero ahora nos damos cuenta que también el cliente es un punto de ingreso de ataques, entonces hay que trabajar sobre ellos también, sobre la concientización, lo mismo de nuestros propios empleados y funcionarios. Entonces, lo que vemos es que este mundo nuevo de tantos servicios digitales nos trae nuevas amenazas, nuevos riesgos, así como digo, el tema de los clientes y la ingeniería social. Digamos, yo creo que todo el mundo sabe lo que es la ingeniería social, si no me dicen y lo explicamos, pero a esta altura creo que ya después de la capacitación que ustedes les dieron ya puedo decir ese término. También los ataques de ransomware, ¿no? Donde encriptan nuestra información y nos cobran un rescate, o los ataques que hemos visto a las cadenas de suministro, que fueron tan famosos, hacen que tengamos que estar preparados de una manera distinta a la que estábamos preparados antes. Antes estábamos como muy preparados para prevenir y detectar, y ahora tenemos que estar preparados para responder y recuperarnos, porque es muy seguro que no podamos evitar un ataque. Seguro. Muy seguramente. Gabriela, Mara habla de la migración que ha generado la pandemia, migración a mayor cantidad de transacciones electrónicas, gente trabajando desde un ambiente diferente, no un ambiente controlado en sus oficinas, sino desde sus casas. También hablamos de nuevos riesgos. ¿Cuál es tu visión? Sí, bueno, antes que nada también quisiera agradecer la invitación al panel. Para nosotros como reguladores es muy importante la comprensión desde el sector privado del porqué de algunas normas, por qué vamos en cierto sentido, y favorecer el diálogo con la industria ayuda muchísimo y nos hace el trabajo más fácil a todos.
Mara, la verdad que me hizo el trabajo muy, muy fácil, explicó muy bien cuáles eran los puntos de entrada y los riesgos que se han sumado gracias a la mayor inclusión financiera, que por un lado es algo muy bueno. Que lleguen servicios financieros a todos los ciudadanos a través de un celular, por ejemplo, es algo que creo que queremos todos. Ahora bien, cada celular es un punto de ingreso a una institución financiera, a veces usando una Wi-Fi pública, que no tiene la misma seguridad que una Wi-Fi controlada, digamos. Se mencionaba el aspecto del ransomware. Yo estoy haciendo un poquito de research, y dos preguntas que me quedaron grabadas de un curso de este año es, bueno, ¿cuán problema es un problema y para quién es un problema? Ese tipo de preguntas uno tiene que tratar de responderlas siempre, sobre todo cuando quiere diseñar una solución. Y referido al ransom, según algunos sitios especializados en la compilación de datos, bueno, en el 2008 el rescate promedio andaba en los $4.300. Por el 2021, estimado, anda en los 6.500. Pero ese no es el único costo que enfrentan las empresas, el del pago del rescate. Está el costo de la inactividad. A veces por varios días las empresas no pueden operar porque se han secuestrado sus sistemas. Las pérdidas en ese sentido en el 2008 andaban en los $46.800 y por ahora, estimado para el 2021, $380.000. Son cifras significativas, no son cifras menores. Como yo decía, ¿para quién es un problema? Bueno, en el top 5 de atacados están la industria manufacturera, los servicios financieros en segundo lugar, el transporte, la tecnología y los servicios de legal y recursos humanos. Estos ataques están distribuidos en todo el globo. 63 países han sido víctimas de ataques de ransomware, o sea que cuán grande es un problema, y bueno, parece que es bastante grande. Del lado de los reguladores, no solo se toma en cuenta este riesgo por la supervisión microprudencial y la regulación microprudencial, sino también que es cada vez más común que dentro de los escenarios de estrés macroprudencial, eventos de riesgo sistémico provocados por fallas en ciberseguridad estén dentro de los escenarios a considerar en ese marco de escenarios de estrés. O sea que no, es una preocupación por el regulador y lo estamos considerando en diferentes frentes: regulación, supervisión y como parte de nuestros escenarios de estrés. Gracias, Gabriela. Miguel, vamos para México ahora. Volviendo a la pregunta original, tu visión sobre el panorama en general, sí, sobre seguridad cibernética, con los ojos desde el regulador, ¿cómo lo describirías? Mira, yo voy a tratar de ir de lo general a lo específico. Entonces, empezando por el tema de que es una condición necesaria para que funcione el sistema financiero, el que esté basado en un esquema de ciberseguridad que ataque, digamos, todos los pilares y todo lo que se hace alrededor del sistema. Cuando hablamos de ciberseguridad, digamos, al final del día, esto es una cadena, ¿no? que tiene diferentes eslabones y que todos los eslabones tienen que estar igual de robustos, porque en el momento en el que tienes un eslabón débil, por ahí entra el problema y se difunde a través de toda la cadena. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros como lo vemos es que hay al menos 3 eslabones importantes. El primero es el de infraestructura, que es un nivel muy básico, que es cómo están los sistemas de pagos, cómo están las infraestructuras de los mercados financieros y la robustez que se le tiene que meter a este tipo de sistemas. Y ahí entran temas de diseño, de software, temas de operación robusta, como muchos elementos que se tienen que controlar, pero que es relativamente fácil, porque tiene, bueno, no fácil, digamos, es un trabajo continuo y constante, pero es algo que se puede controlar desde la perspectiva del operador, ¿no? Donde el operador puede poner recursos y puede, pues, tratar de cerrar los diferentes flancos que se tienen ahí. Después tienes una segunda capa o un segundo eslabón, que son las instituciones financieras reguladas. Entonces, con esas instituciones financieras reguladas, nosotros, como lo vemos, es que tenemos que establecer ciertos mínimos. Obviamente está en el mejor interés de las instituciones financieras reguladas, pues que no les metan un gol desde la perspectiva de ciberseguridad, pero hay diferentes entendimientos de la realidad y hay gente que tiene un entendimiento mucho más vago que otros y por lo tanto, como autoridad, y dado que todos estos diferentes participantes están interactuando en un mismo ecosistema, si no establecemos mínimos para las instituciones financieras reguladas, podemos tener ahora un contagio transversal. Digamos, en el anterior era un contagio a lo largo de la cadena, aquí estamos hablando de un contagio transversal. Entonces nos hace falta establecer mínimos a las instituciones financieras, que si bien tienen los incentivos propios de hacer bien las cosas, pues es relevante poner estos mínimos.
Y luego tenemos la capa que es más complicada, que es a la que se referían también Mara y Gabriela en términos de pues, los usuarios finales. Y hay una subcapa dentro de usuarios finales en el mundo de Open Finance, ¿no? Que son los terceros que pueden, por ejemplo, generar la iniciación de pagos o que empiezan a entrar dentro del ecosistema financiero, pero que no necesariamente son entidades financieras reguladas. En ese tercer eslabón o esa tercera gran capa es donde tenemos que hacer mucho más trabajo, ¿no? En el primero, pues como autoridades nos toca a veces operar, a veces nos toca regular a los que operan. En la capa en medio nos toca establecer los mínimos para los regulados. En la tercera capa es donde se vuelve muy difícil, porque es un tema como de educación y es un tema como de penetrar y de hacer consciente a la gente de que hay un problema significativo y que ese problema significativo puede no solo afectarle a ellos, sino que puede afectar al ecosistema en su conjunto, ¿no? Entonces, creo que esas tres capas son bien importantes y dentro de esas tres capas hay como tres elementos que tenemos que tener en consideración en términos de informática, que es la confidencialidad de la información, la integridad de la información y la disponibilidad de la información. Entonces, esos tres elementos me parece que son los tres en los que nos tenemos que enfocar desde las diferentes cadenas y, digo, desde las diferentes perspectivas que nos va tocando en cada una de ellas, ¿no? Entonces, se vuelve un elemento complejo, ¿no? Que cuando hablas del primer eslabón de la cadena dices, bueno, eso se puede arreglar, ¿no? Y es cuestión de ponerle el dinero y de ponerle el tiempo y tal. Cuando vas al segundo dices, bueno, es cuestión de ponerle la supervisión y establecer bien las reglas, y cuando vas al tercero ya se vuelve la cosa más complicada. Entonces, y sobre todo cuando hay una evolución tan rápida, ¿no? Y cuando hay un proceso de adopción tan rápido, donde gente que no necesariamente tiene una idea de pues el riesgo en el cual se puede enfrentar si no cuida adecuadamente sus contraseñas, si utiliza devices que no necesariamente son seguros. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer conjunto a nivel toda la industria, no solo el regulador. Tiene que ser regulador, tienen que ser participantes, tiene que ser todo el mundo, porque si no encontramos un eslabón débil y por ahí los hackers se meten a todo el sistema, ¿no? Miguel, y ya empezamos a hablar de poner normas, poner reglas, mínimos. ¿Cuál es el papel ideal del regulador en este contexto general de ciberseguridad? Y estaría bueno también escuchar la opinión de Mara y de Gabriela. Miguel, dale. Bueno, no, muy rápido, solo cerrando un poco los puntos que decía antes, es el tema del mínimo, de establecer mínimos sobre los regulados para que, digamos, no vayamos a tener a alguien que es demasiado liviano en términos de sus preocupaciones de ciberseguridad y que nos pueda contagiar a otros jugadores del sistema. Y luego hay otro elemento que me parece a mí que es fundamental, que es a mismo riesgo, misma regulación. Entonces, en ciertas circunstancias, pues, digamos, hablamos y decimos, bueno, es que es un banco, este sí tiene que tener todos los elementos de seguridad y este es una fintech y este no necesariamente tiene que tener todos los elementos de seguridad. Yo creo que más que fijarnos en la figura, nos tenemos que fijar en la función que brinda. Entonces, si yo brindo iniciación de pago, si yo soy un banco, soy una IFPE, una institución de fondos de pago electrónico, o soy una caja popular o lo que sea, el riesgo financiero es exactamente el mismo y por lo tanto el riesgo cibernético que se genera de esa iniciación del servicio financiero, pues es lo mismo y se les tiene que aplicar exactamente la misma regla, porque si no lo que nos va a empezar a pasar, y ya lo hemos visto con desarrollo tecnológico, es que empieza a haber un arbitraje regulatorio, donde, digamos, si yo soy un banco y tengo este nivel de regulación y después soy una fintech y tengo este nivel de regulación, pues, ¿qué crees? Los bancos empiezan a crear fintechs para poder hacer un arbitraje regulatorio. Entonces, desde esa perspectiva, creo que tenemos que cambiar un poco el view y hacer un esquema de mismo riesgo, misma regla para evitar esos arbitrajes. Excelente lo que comentaba Miguel, no puedo más que adherir a sus expresiones. Y bueno, también desde nuestro lado, desde el Banco Central del Uruguay, a la hora de establecer estándares y a la hora de aplicar supervisión, siempre el foco es, bueno, el impacto en el sistema de pagos. Ahí la proporcionalidad ya no tiene tanto sentido como para otro tipo de normas, porque el eslabón débil es el que va a corromper a todo el sistema. Entonces somos todos exigentes con los que realizan el mismo tipo de función. ¿Qué es lo que puede hacer el regulador además de establecer esas normas? Asegurarse de que este es un tema para el directorio de las instituciones. Esto no es un tema del área de tecnología, es un tema de la dirección de la entidad. Entonces, quien tiene que velar porque se cumplan las mejores prácticas en materia de seguridad de la información
es el directorio fijando las políticas y controlando a la alta gerencia. Bueno. Que también es importante que esas políticas, esos procedimientos incluyan la capacitación permanente del personal. El eslabón más débil suelen ser las personas, los descuidos, el dejar una contraseña anotada, pegada al computador, que eso lo habremos visto todos y hasta lo habremos hecho alguna vez. Bueno, ese tipo de prácticas que se evitan con una buena educación es algo que también el regulador debe monitorear. La actualización permanente de los funcionarios, de los empleados, de las instituciones financieras en materia de seguridad. Por supuesto que el regulador también tiene la obligación de estar al día, certificando sus conocimientos. Hay, la verdad, que muy buenas certificaciones internacionales en materia de ciberseguridad, con la participación en estos eventos y obviamente con el intercambio de colegas que padecen los mismos dolores que padecemos nosotros. Y otra cosa muy importante es el regulador debe estar enterado al momento que los eventos de ciberseguridad ocurren. Digo, si bien aquí en Uruguay hay un centro de respuesta que depende de la Agencia para el Gobierno Electrónico, nosotros recientemente emitimos una comunicación en el que tipificamos los eventos de ciberseguridad y el plazo mínimo en que tenemos que estar enterados, porque el negocio financiero es un negocio de confianza y que tiene mucha simetría de información, entonces es fundamental para el regulador saber qué está pasando y que pueda dar respuesta, y para llevar confianza al público y además para que esa confianza se mantenga en el uso del sistema financiero. Gracias, Gabriela. Mara, ¿tu punto de vista? Sí, nosotros en el Banco Central tenemos una regulación muy fuerte para los bancos, digamos que de hecho ya incluía condiciones de seguridad bastante avanzadas desde el año 2012 para todo lo que eran los canales electrónicos o lo que hoy conocemos como servicios electrónicos, home banking, banca ATM, banca móvil, etc. Lo que estamos haciendo ahora es, como se está empezando a trabajar en un sistema de pagos inmediatos que está por salir ahora formalmente en noviembre, a fines de noviembre, empezamos a sacar, no son regulaciones en el sentido estricto de la palabra, sino nosotros le decimos lineamientos. ¿Qué quiere decir? Que estamos emitiendo, son más que recomendaciones, pero menos que regulaciones, para que se vayan ajustando los procesos en los bancos, para que cuando se actualicen todas las regulaciones ya nadie pueda decir, yo no sabía, yo no llego, no tengo, no. Entonces, digamos, decidimos hacer un camino más de acompañamiento, desde el lado de te tomo del hombro y te voy llevando, para que en un futuro muy, muy próximo se actualicen las regulaciones y ya, por ejemplo, tengan los lineamientos de estrategia de ciberseguridad que están publicados, tienen lineamientos para respuesta y recuperación de incidentes que están publicados, ya tienen que informar incidentes, estamos armando una taxonomía de ciberincidentes para empezar luego a poder eventualmente compartir información. El tema de compartir información es un tema que los técnicos lo apoyamos 100%, pero donde encontramos el mayor escollo es en las autoridades, claro, de las instituciones, porque, digamos, claramente temen por su reputación. Entonces ahí estamos haciendo también un trabajo de acompañamiento, de convicción, de ver si podemos por lo menos una plataforma donde se puedan informar los incidentes y después de manera anónima compartir quién lo sufrió, porque a nadie le importa quién lo sufrió, sino qué pasó para que todo el resto del ecosistema se pueda prevenir y de alguna manera, no, como decían Gabriela y Miguel, ese problema no derrame y produzca un problema de estabilidad financiera eventualmente. Pero nosotros venimos, como te digo, más acompañando y con el aviso ya a las instituciones que en cualquier momento va a venir la regulación y esperamos que el tiempo que les dimos para ayornarse haya sido suficiente. Perfecto, gracias Mara, clarísimo. Levantando uno de los puntos que comentó Gabriela y relacionado a los muchos vectores y amenazas de ataque, hay uno que hemos visto crecer, evolucionar y mantenerse presente en diferentes ecosistemas que incluye también organismos gubernamentales, y es el ransomware. Nuestros clientes lo hemos visto, todo tipo de ataques afecta operaciones de distintos segmentos de clientes, empresas pequeñas, grandes, enormes, multinacionales, locales. ¿Cuál es su punto de vista sobre la amenaza global del ransomware y cómo creen que puede evolucionar este tipo de riesgo en los próximos años?
El que quiera empezar. Gabriela, dale. Gracias. Mencioné algunas cifras respecto de cómo ha evolucionado. Uno desearía que la estadística se corte por ahí, que la pendiente se aplane y no siga empinándose, pero bueno, sin duda que es un problema serio. Como decíamos, los puntos de vulnerabilidad son cada vez mayores, la interconexión entre todos, que tiene muchísimos beneficios. Un sistema financiero operando en silos no brinda un buen servicio al ciudadano, pero la contracara de eso es el aumento de los riesgos. Y bueno, del lado del regulador, el rol está clarísimo: velar por la estabilidad financiera, monitoreando que el desarrollo del sistema sea saludable. Para eso, como bien decía Mara, no solo están las normas, sino también están las guías de las mejores prácticas y está la efectiva supervisión. Y una letra, un código que no se verifica en su cumplimiento, y en particular en materia de riesgo de ciberseguridad, hay que ir a las instituciones a ver cómo gestionan ese riesgo. Es diferente de repente a otros riesgos como de liquidez y mercado, que quizás uno a distancia tiene una buena información de cómo esos riesgos, en qué estado están esos riesgos. Para la ciberseguridad, la interacción con las entidades financieras es fundamental y es imprescindible. Sí. Y en México, Miguel, también hemos visto clientes grandes, ¿no?, que han tenido este tipo de ataques. ¿Cómo ves evolucionando esta situación y cuán complicado crees que va a ser en los próximos años? Mira, digamos, otra vez echándote un pasito para atrás respecto a este tipo de situación, lo que ves es que los delincuentes que están aplicando estas pues, estrategias pues, son delincuentes a nivel global. Sí. Entonces, los recursos que pueden obtener estos delincuentes son recursos a nivel global. Y en muchas ocasiones, no es el caso de HSBC, pero en muchas ocasiones las instituciones atacadas son instituciones que tienen recursos a nivel local. Sí. Entonces, aquí se genera una guerra armamentística, si quieres, muy dispareja a favor de los delincuentes, en donde pues estos cuates tienen una complejidad o una profundidad del conocimiento tecnológico que no necesariamente está disponible para todas las empresas, ¿no? Solamente está disponible para empresas de nivel global e incluso en esos casos cuando tienes zero day vulnerabilities, pues ni siquiera en esas condiciones, ¿no? En muchas ocasiones lo que vemos es que sí, pues son fallas de ciberseguridad, de manejo de la ciberseguridad por parte de las empresas en términos de dejar exploits conocidos abiertos. Pero como dije, hay otros casos en los que no. Y justamente, digamos, se puede trabajar mucho en términos de concientizar a todos los niveles, como decía Gabriela, a nivel boards, a nivel los más altos. Y yo creo que tiene que ser no nada más al nivel más alto y al nivel de los de TI, sino toda la infraestructura, o sea, desde el cajero de la sucursal hasta el CEO o el presidente del board. Yo creo que todos tienen que tener con muchísima claridad que esto es parte del negocio, no solo de las instituciones financieras, sino ya prácticamente todas las instituciones que tienen una vida digital. Entonces, ante esta situación, digamos, tú lo que puedes hacer es tener robusto todo tu esquema de manejo de vulnerabilidades y todo lo que está disponible, pues tratar de estar al día, ¿no? No siempre es posible por la dimensión de los sistemas de muchas de las instituciones y el tamaño de sus equipos de tecnologías de la información. Y dentro de esta imposibilidad de cerrar todos los flancos desde esa perspectiva, pues es que hay varios esfuerzos internacionales de tratar de detener los flujos de recursos que les están cayendo a estas organizaciones delincuenciales. Entonces, se ha venido hablando últimamente en estos temas de ver cómo se puede bloquear, por ejemplo, el flujo de los pagos de ransomware en temas de activos virtuales, que la verdad se vuelve muy complicado, ¿no? Porque al final del día basta con que una jurisdicción no esté arriba para que esto pueda fluir a través de esa jurisdicción. Entonces, estamos enfrentando, yo creo, un ecosistema en el que este tema de ransomware se vuelve un tema de dimensiones globales y requiere soluciones globales. Y no estoy seguro que como sociedades estemos listos para enfrentar esta situación. Los delincuentes sí que están. Los delincuentes sí que entienden el mundo global
y sí que entienden cómo explotar esto, pero nos hace falta al otro lado, al bright side de la sociedad, nos hace falta tener esa visión global que tiene el dark side, y cerrar las puertas para que estos cuates pues, no puedan explotar estos temas. Yo creo que hay esfuerzos en el BIS, hay esfuerzos en diferentes lugares para tratar de generar estos consensos, de generar este empuje, pero sí se vuelve una labor muy complicada en el sentido de que con que falte uno, otra vez es el tema de las cadenas, ¿no? Con que falte un eslabón, se truena toda la cadena, entonces ahí es donde se vuelve más complicado. Y ahí me das el paso para preguntarle a Mara, conecto lo que venimos hablando del ransomware y de la situación global, porque esto, como decía bien Miguel, son empresas multinacionales las que se dedican a defraudar al sistema financiero, a los usuarios del sistema financiero. Entonces, siendo el mundo cada vez más conectado y comunicado, es más fácil tomar también aprendizajes de diferentes países, ¿no? Entendiendo mejores prácticas, cuáles son los retos, cuáles son los problemas en las distintas geografías. Y algunas de las prácticas y ejemplos que han implementado en sus países son referentes de mejores prácticas a nivel global. Pero si quisiésemos preguntarles cuáles son aquellos países que voltean a ver en materia de regulación, podemos tomar el ejemplo ransomware, acciones que se han implementado en otros países o regulación en general. ¿A quién miran? ¿Qué geografía hoy está quizás más avanzada que otra en alguno de estos conceptos? ¿Querés empezar, Mara? Dale, déjame decir solo una cosita que quería agregar del ransomware. Conectando las dos cosas, totalmente. No, solamente que digamos, coincido 100% con lo que dicen Gabriela y Miguel. Digamos, el ransomware en general entra por ingeniería social, entra por el usuario, por el cliente, entonces, que es un tema que realmente tenemos un poco de deuda porque esta concientización, si bien nosotros la teníamos regulada desde 2012, digamos, esta explosión de servicios digitales hace que sea mucho más importante y sobre todo concientizar a todos, ¿no? De todas las estratos, y vertical y horizontal, porque hemos invertido mucho en tecnología, pero no tanto en el riesgo humano. Claro. Y no está bueno, digamos, o estaría bueno decir que todos podemos ser el eslabón más fuerte de la cadena y no hacernos sentir como que el usuario es el más débil, como que, ¿no? Digamos, uno se siente un poco mal. Entonces, cambiar la visión para que de alguna manera esto ayude y de alguna manera eso podría prevenir, pero frenarnos no lo vamos a frenar y como dice Miguel, tenemos que hacer una tarea conjunta. Ahora, hablando de las regulaciones, que es lo que me preguntabas, la verdad que nosotros consultamos muchísimo con los colegas de otros bancos centrales. De hecho, nosotros trabajamos en un grupo con Miguel, trabajamos en el BIS Innovation Hub, estamos trabajando temas de ciberseguridad. Por lo menos nosotros hacemos investigaciones de todas las regulaciones que existen y después obviamente, digamos, no podemos tomarlas as is porque claramente uno tiene su idiosincrasia, su situación económica, su situación de reguladores y de supervisores, entonces, pero sí vemos las mejores prácticas de todo el mundo, del G7, las que propone el FMI, las que propone el Banco Mundial, las que propone el BIS, obviamente el BIS es como el regulador de reguladores, y ahí trabajamos mucho más, tenemos mucho contacto con otros reguladores, y en eso nos basamos, y luego hacemos, como digo yo, un compilado, y vemos qué necesitamos nosotros, y sobre todo qué aplica, porque no para cualquier jurisdicción aplican. Digamos, aunque tengas el mismo problema, uno puede regular de la misma manera o regular las mismas condiciones. Entonces, sí miramos al resto del mundo, miramos cómo le va al resto del mundo y en base a eso hacemos nuestra adaptación. Perfecto, gracias, Mara. Miguel, Gabriela, volviendo a este concepto, ¿no? Cuando se dan vuelta a ver algún país o algún banco central que quizás está desarrollando alguna técnica o alguna línea de pensamiento más avanzada que otras, ¿a quién miran? Como decía Mara, para nosotros los organismos rectores son aquellos referentes como el BIS, IOPS, que tiene que ver con los fondos de pensión, y ICE, que tiene que ver con empresas de seguro. Los organismos rectores en materia de regulación y supervisión son la referencia obligada, son los que tienen la visión del sistema financiero en todo el globo y que reúnen a los reguladores de todo el globo. Entonces, digamos que ellos son
la referencia primaria a la hora de fijar estándares. Hay que tener presente, por ejemplo, que en el caso de Basilea, las recomendaciones siempre parten del supuesto que los bancos son internacionalmente activos, con lo cual uno tiene que hacer un proceso de adaptación importante a los bancos locales que tienen una menor escala. Claro. También obviamente miramos aquellas disposiciones que emiten colegas de la región, y bueno, y aquí en particular en Uruguay, lo mencioné hace un rato, hay una agencia para el gobierno electrónico que emite, digamos, reglas generales de ciberseguridad. En particular emitió hace poco un marco de ciberseguridad que es obligatorio para sectores críticos a nivel nacional en materia de ciberseguridad. Esto incluye a la salud y al sector financiero. Y bueno, nosotros como reguladores hicimos un mapeo y lo pusimos a disposición de la industria respecto de lo que son nuestras normas, lineamientos, en relación a aquellos a los que estableció la Agencia para el Gobierno Electrónico. Digo, hay también estándares internacionales que conocemos y manejamos todos, como aquellos del COVID, NIST, y que son muy similares en algún sentido. Perfecto. Miguel, ¿alguna discrepancia o algo distinto? No, ya lo dijeron todos mis colegas. Entonces, no, igual que ellas, vemos mucho al BIS, vemos mucho a los otros colegas que van sacando diferentes elementos de información. Hay algunos colegas asiáticos que tienen sistemas bastante avanzados, ¿no? La gente de Singapur es un ejemplo en todo lo que tiene que ver con tecnología. Pero sobre todo, y lo que decía también al final Gabriela, ¿no? El tema de los estándares, el NIST, el OWASP, todos los ISOs, etcétera. Lo que nosotros hacemos es que básicamente echamos una revisada a todo y después vamos haciendo un cherry picking de los elementos más importantes, porque al final del día los estándares son muy amplios, ¿no? Y decir, bueno, cumple el NIST es básicamente una labor cercana a imposible. Entonces se va haciendo un cherry picking basado en el potencial impacto de la implementación de esos controles sobre potenciales pérdidas financieras y temas de esta naturaleza. Y entonces pues se va un poco dando una priorización para lograr esos mínimos que platicábamos hace rato, ¿no? Perfecto, gracias Miguel. Una última pregunta de mi lado y después ya empezaron a llegar preguntas de la audiencia. Recuerden que pueden preguntar a través del Q&A de Zoom. A ver, hay mucho debate y discusión sobre tecnologías, pagos digitales, medios no tradicionales, y la verdad que se ha abierto una oportunidad para que los bancos centrales participen y exploren la inclusión de monedas digitales, ¿no? Me refiero a las monedas digitales reguladas por los bancos centrales. ¿Cómo ven este punto? ¿Creen que la regulación de lo que se llama las Central Bank Digital Currencies va a prosperar? ¿Las ven como una respuesta a esta tecnología que va surgiendo, que es una amenaza? ¿Qué punto de vista tienen? Empieza Miguel. Sí. A ver, el desarrollo tecnológico que estamos viendo y la demanda por diferentes servicios financieros que estamos viendo en la sociedad es algo que no podemos cerrar los ojos ante esto. Tampoco podemos cerrar los ojos ante el potencial crecimiento desordenado de elementos que pueden tener un riesgo sobre el sistema financiero y sobre, pues digamos, al final del día el bienestar de los individuos que viven en nuestras economías. Desde esa perspectiva, hay como dos opciones. Uno es decir, bueno, prohibido esto. Y la otra es, bueno, desarrollemos una funcionalidad que supla esto que está desordenado, generemos un esquema ordenado que tenga esa misma capacidad de dar el servicio al usuario final. Y yo creo que en la mayoría de los casos, los bancos centrales, lo que estamos haciendo es analizando exactamente qué significa esto que acabo de decir. Entonces estamos viendo cuáles son las tecnologías disponibles, estamos viendo cuáles son los impactos de lanzar alguna tecnología disponible y también estamos un poco en un proceso de disección de lo que está sucediendo allá afuera. Entonces muchas veces se habla de criptoactivos, ¿no? Y de repente alguien dice los stablecoins dentro de criptoactivos y después sacan y dicen dentro de criptoactivos también está el CBDC o el Central Bank Digital Currency y hay una mezcolanza completa de esto. Entonces ahí me gustaría nada más dejar como tres como estándar, o bueno, tres grandes categorizaciones ahí para saber de qué estamos hablando y después si quieren ya me callo, pero
La primera parte es cuando estamos hablando de un activo virtual que no tiene ningún subyacente. Estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de Ether, estamos hablando de Cardano, etcétera. Son elementos que no tienen un subyacente detrás y que por lo que valen es por la oferta y la demanda que hay sobre ese tipo de activo virtual. Entonces, yo estoy pagando por bits y bytes o por la seguridad que implican esos bits y bytes y por un esquema de emisión preprogramado que tiene una cierta escasez y por lo tanto pues es valioso para ciertas personas. Me parece a mí la ropa del emperador, pero es una opinión personal. Saltando de esos activos virtuales puros, nos vamos al tema del stablecoin. Y el stablecoin para nosotros no es más que la emisión de dinero electrónico. ¿Por qué? Porque tengo una entidad que está recibiendo depósitos por parte del público en una divisa de curso legal, ya sea dólar, peso o cualquier otra divisa de curso legal, está manteniendo esos recursos en, digamos, su poder y está emitiendo una divisa digital. Esa divisa digital tiene una característica de que tiene un token asociado. Entonces, para nosotros no hay una diferencia entre un emisor de dinero electrónico y un stablecoin. La única diferencia es que está utilizando una base de datos distinta. Entonces, mientras un banco está utilizando una base de datos SQL, el otro está utilizando una base de datos en blockchain, y la verdad es que la responsabilidad financiera y el riesgo financiero es exactamente el mismo. Por lo tanto, debe ser regulado exactamente igual el stablecoin. Entonces, ya tenemos dos categorías grandes. Y luego viene una tercera categoría, que es la única que queda dentro de lo que preguntaron, que es moneda digital, porque moneda solamente es aquella que se emitía por el Banco Central. Es decir, que el proceso de emisión está controlado por una autoridad central que tiene poderes por parte de las constituciones locales para la emisión de moneda. Y desde esa perspectiva es que se abre pues, un campo muy amplio de exploración y de análisis, y yo creo que la mayor parte de los países estamos ya sea en diferentes niveles de esto. Gabriela seguro nos puede contar con mucho más detalle ya de implementaciones de esto. Pero los demás estamos haciendo nuestros pininos en términos de entender los potenciales impactos sobre la economía y también de entender qué diferentes funcionalidades se pueden ofrecer sobre esto, ¿no? Un elemento bien importante a platicar es esto que está surgiendo del DeFi, que desde nuestra perspectiva, el Decentralized Finance, que desde nuestra perspectiva le debíamos quitar el Decentralized y le debíamos poner Programmable, y entonces tendríamos un match muy bonito de Programmable Finance sobre CBDC, donde hay entidades confiables, ¿no?, que nos eliminan la necesidad de tener una descentralización de este tipo de funcionalidad financiera. Pero yo creo que es algo que tenemos que analizar y que tenemos que analizarlo rápido y que implementarlo rápido, porque si no, pues la demanda está ahí, los productos están ahí y se puede generar esto un desorden. Gracias, Miguel. Gabriel, Andrea, ¿quieren elaborar sobre los comentarios de Miguel? Sí, sumamente interesante. La verdad, creo que las monedas digitales, las monedas de curso legal emitidas por los bancos centrales ya son una realidad en algunas jurisdicciones, y poco a poco nos va a tocar a todos. Tienen, yo creo que múltiples beneficios, disminuyen el costo del uso del efectivo, simplifican muchísimo la logística, permiten la transferencia internacional en la misma moneda, facilitan la liquidación. Obviamente, de la mano de eso vienen una serie de desafíos. Uno cuando tiene el billete en el bolsillo, ese billete es anónimo, pero cuando ya tiene algún registro en algún lugar que dice tengo tantos pesos, ¿y cómo se asegura el anonimato en ese caso? El BIS en particular sé que está promoviendo una iniciativa a través de su hub de innovación que tiene que ver con desarrollar monedas digitales, y bueno, estamos todos muy atentos a esa experiencia. Respecto del mundo de los criptoactivos, bueno, aquí en Uruguay estamos estudiando el tema, fue un objeto de estudio de nuestro hub de innovación que yo integro. Para este año, bueno, la meta es llegar a alguna definición, advertir a los riesgos, que esas monedas no son monedas de curso legal, que las actividades que se desarrollan en criptoactivos al día de hoy no están bajo el paraguas regulatorio del Banco Central, con lo cual el consumidor de algún modo está más desprotegido que con otro tipo de activos, y bueno, comprometerse a elaborar una hoja de ruta para darle tratamiento en el futuro muy cercano. Perfecto, gracias, Gabriela. Mara, ¿querés cerrar el punto? Sí, no, nosotros
se está estudiando el tema, pero no hay fecha cierta ni nada, digamos, como que yo pueda anunciar acá. Digamos, simplemente se está estudiando el tema, hay reuniones internas, pero no hay nada formal como para decir. Lo que sí, en función de lo que decía Gabriela, el Banco Central junto con la Comisión Nacional de Valores, acá en la Argentina, sacaron un aviso a los usuarios comentando un poco el riesgo de los criptoactivos, digamos, poniendo en blanco sobre negro que no era algo regulado, que, digamos, lo que contó Gabriela, ¿no? Digamos, porque sino como que en la confusión de los ciudadanos podían darse a entender que era algo que estaba regulado, que era algo que estaba, digamos, soportado por el Banco Central, y no fue así. Esa fue digamos, el aviso, digamos, que se sacó, pero después no hay nada formal todavía. Gracias, Mara. Acá empiezan a llegar unas preguntas. La primera dice, en México la CNBV ha circulado borradores respecto a las reglas de intercambio de datos bajo el modelo Open Finance, donde integra a los gigantes tecnológicos, Facebook, Google, Amazon, etc. ¿Cómo vislumbran la participación de las Big Techs y el aporte que pueden brindar en ciberseguridad al sector financiero en México y en América Latina? Pregunta interesante. Vamos a tratar de hacer respuestas cortas, así podemos cubrir en los próximos minutos varias de las preguntas. ¿Quién quiere empezar a esbozar respuesta? Es complicado hacer una respuesta corta a esa pregunta, pero a ver, tratando de hacer una respuesta corta a esa pregunta, creo que lo que tenemos que generar es un ecosistema en donde el tamaño de las Big Techs no vaya a tener un impacto, o la penetración de mercado de las Big Techs en los diferentes segmentos que les toca no vaya a generar un problema de contagio de ese poder de mercado desde sus industrias hacia el sistema financiero. Entonces, lo que nos toca a nosotros como autoridades, por lo menos en México, lo que estamos tratando de hacer es generar infraestructura que sea neutra, de manera que los grandes tecnológicos puedan conectarse a esa infraestructura neutra, las instituciones financieras reguladas se puedan conectar a esa infraestructura neutra, de manera que se genere un piso parejo en donde todos puedan competir de la misma manera. Hay beneficios, por supuesto, de que entren los Big Techs en términos de experiencia de usuario, de simplificar el llegar a los 90 millones de mexicanos que hay en algunas de las redes de estos gigantes tecnológicos que no llegamos desde la perspectiva del sector financiero, pero también hay ciertos riesgos. Entonces, más que qué contribución tienen esto sobre el tema de ciberseguridad, más bien hay que ver cuáles son los huecos que se pueden generar en el momento en el que se incluyen estos participantes. Están muy acostumbrados a lo suyo, pero no necesariamente tienen toda la claridad respecto al sector financiero, y ahí es donde hay que ajustar ciertas tuercas para que se dé este piso parejo. De acuerdo. Gracias Miguel por elaborar una respuesta corta de lo que debería ser una de media hora. Mara, Gabriela, ¿quieren aportar algo o vamos a la próxima? No, solo una cosa muy cortita. Perdón, Mara. No, dale, no, por favor, Gabriela, dale. Sí. La innovación financiera tiene una cara que de repente no es el foco de este panel, pero vale la pena mencionarlo, que es la competencia. Que el que accedan más entidades a brindar servicios financieros fomenta la competencia. Sin duda. Si bien el regulador en general no es quien evalúa estos aspectos, en general son comisiones de defensa de la competencia que suelen estar en los ministerios de economía, vale la pena tener en cuenta que, bueno, la entrada de un actor de estas características al sistema financiero, y bueno, va a tener un análisis por otras autoridades, que es justamente el asegurarse que exista la competencia. Y desde el lado de la regulación de la ciberseguridad, en Uruguay hay un principio que es a igual riesgo, igual regulación, independientemente de quién brinde el servicio. Bien. Bueno, perfecto, buenísimo. Muchas gracias por elaborar estos conceptos. Alfonso Gutiérrez pregunta, ¿qué tan lejos estamos de avanzar en un sistema de validación de cuentas para pagos internacionales como los que ya existen a nivel doméstico en varios de nuestros mercados? Sería doblemente positivo para disminuir los fraudes y ganar eficiencia, inclusive en casos donde los pagos son erróneos pero no fraudulentos. Es una pregunta interesante. ¿Quién quiere elaborar? Respuesta. Yo puedo decir algo, o sea, no sé si va a aportar demasiado. Yo coincido que sería ideal, digamos, de hecho sé que el Innovation Hub del BIS está haciendo un proyecto inicial sobre cómo compartir pagos internacionales, digamos, cómo simplificar los pagos internacionales, pero lo que veo complicado es que nos organicemos entre todos para hacerlo.
Si todavía no podemos compartir información de incidentes, digo, no sé cómo haríamos para eso, pero bueno, vamos, que nos lo dejen pensar y lo impulsaremos en algún momento. Muy bien. No sé si Miguel y Gabriela tienen una respuesta más positiva que la mía. La tecnología no es un problema en eso, ¿no? El problema es el diferencial entre ámbitos regulatorios, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de PLD-CFT, que es un tema muy importante. Entonces, lo que hago yo en términos de prevención de lavado de dinero en una jurisdicción no necesariamente es lo mismo que me podría requerir el regulador en otro lugar. O la percepción de la institución receptora en el otro lugar. Entonces, esto de verdad que ya brinca a un nivel en donde ya ni siquiera estamos hablando de reglas, estamos hablando de la percepción sobre las reglas por parte de las instituciones, y ahí tenemos pues ejemplos muy claros de cómo esto ha sido pues, bastante complejo en términos del de-risking que han sufrido pues, prácticamente todos los países con menor tamaño en el mundo con respecto a sus cuentas en Estados Unidos, que no necesariamente es por un incumplimiento, simplemente por una percepción de riesgo exacerbada que genera que pues, los bancos, cuidándose posiblemente de una manera extraordinaria de una potencial multa, pues empiezan a cerrar cuentas más allá de lo que haría sentido si estuviéramos pensando en un esquema de flujos globales. Entonces, lo que dice Mara es cierto, hay como muchos esfuerzos por parte del BIS, está uno que se llama el proyecto Nexus del Innovation Hub de Singapur, hay otros proyectos que están tratando de integrar incluso pilotos de CBDCs, también en el hub de Hong Kong y en el hub de Suiza. Entonces, hay como muchos esfuerzos hacia esa dimensión internacional, pero esto creo que es más un tema político / regulatorio que un tema tecnológico. La tecnología es muy fácil para lograr ese punto. Sí, totalmente. Gracias, Miguel. Acá alguien está preguntando si vamos a dar ¿cómo se dice? Una constancia del curso. Entiendo, Carlos, Mauricio, que la respuesta es positiva, ¿no? Sí. Y es correcto. Perdón que estaba en mute, pero sí, vamos a dar las constancias y van a poder tener acceso a. Perfecto. Después, más orientada a México, dice, ¿existe algún hub en México para explorar el tema para emitir un peso digital? ¿Existe interés de Banco de México por explorarlo? Pregunta sí. Yoldana. Mi estimado Juan, gracias por saltarte las otras dos, pero no hace falta. Tengo áreas para volver. Sin duda, hay mucho interés, estamos analizándolo con mucha profundidad y es un tema que no pasa desapercibido. Tenemos varios proyectos de cómo implementar diferentes tipos de CBDC. Entonces es un trabajo que se está haciendo y es un trabajo que va a ser compartido pronto con la industria desde la perspectiva del país. Déjame contestar rapidísimo la del SPEI. El SPEI no fue atacado. Los que fueron atacados fueron los participantes del SPEI, la segunda capa que les mencionaba. Entonces un ataque al SPEI habría sido un ataque sobre la primera capa. Que digamos, ha habido intentos nunca se ha materializado verdaderamente un ataque por los elementos de seguridad que se tienen en esa primera capa. Lo que sucedió en 2018 fue un ataque a la segunda capa, es decir, a las instituciones financieras reguladas que se conectan al ecosistema. Y básicamente se debió a un faltante cumplimiento con los elementos regulatorios de algunos de los bancos que estaban conectados con el ecosistema del SPEI. Por supuesto tiene implicaciones y como lo mencioné al principio, cuando atacas a un eslabón de la cadena, ese ataque pues te disrumpe y te genera problemas en el resto de la cadena, lo cual no significa que fueran atacados los otros elementos de la cadena, pero pues sí evitas que por ejemplo le lleguen pagos a esa institución que fue atacada, a las instituciones financieras reguladas que fueron atacadas, y esto da una percepción del usuario final que no tiene por qué entender nada de lo que está abajo de esto, le da una percepción de que el sistema es inseguro. Entonces es por eso que inicié diciendo este tema de que es importante tener todos los eslabones de la cadena robustos para que se dé una percepción de confianza y de tranquilidad del usuario final, ¿no? Pero es importante mencionar que no fue capa 1, fue capa 2. Vale la aclaración. Y Yoldana también consulta sobre CODI, cómo se le puede seguir dando empuje al CODI. Según ella hay una baja penetración todavía.
Miguel, esto también más relacionado a México, tu visión. Y contesto en un minuto. El tema del CODI nos parece, y hay la fábula de la liebre y la tortuga. Nosotros creemos que el ecosistema es un ecosistema muy robusto, es un ecosistema que tiene mucha funcionalidad para el usuario final. Ahora, lo que sí hace el CODI es que disrumpe varios modelos de negocio existentes. Y desde esa perspectiva, no todo el mundo está contento con la entrada de un nuevo sistema de pagos que no les permite cobrar comisión. Entonces, es un tema de comunicación y es un tema de penetración. Y aquí déjenme hago también un comercial a HSBC, que ha sido muy, muy vocal y muy empujador del CODI, digamos, en términos de clientes y de apoyar al ecosistema. Pero pues igual que hay participantes que están muy contentos con este ecosistema y otros participantes que no lo están tanto. Pero será una cuestión de tiempo. La perseverancia acá es importante y los bancos centrales, si tenemos algo, es perseverancia, y el sistema está diseñado para darle un bienestar a la población y creemos que eso en el largo plazo es lo que le va a dar la viabilidad al sistema. Gracias, Mauricio. Gracias, Miguel. Mauricio, Carlos, llegando al final de este encuentro, ¿algunas palabras de ustedes? Y la verdad es que muy agradecidos, primero con este panel. Gracias, Juan, por moderarlo. La verdad es que increíble, es un tema que siempre está en discusión y cada vez más, ¿no? Agradezco la presencia de los diferentes bancos, que realmente pues, la gente está atenta a ver qué lineamientos o qué recomendaciones o seguimientos se tiene que hacer. Entonces, pues, antes que nada, muchas gracias por participar y por platicarnos lo que están haciendo. Coincidimos al 100% que el compartir la información a todos y en la región nos va a hacer mejores. Entonces es algo que bueno, pues es increíble, ¿no? Muy agradecidos con HBC, pues desde Metabase Q y HBC por hacer este segundo pues, programa ejecutivo. Y de lo que se trata es generar awareness, ¿no? Generar awareness para que cada vez la región esté más pendiente de los ataques que están pasando, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Y importantísimo, muchas personas atendieron las 10 sesiones, entonces muy contentos por eso, eran sesiones completamente diferentes, pero con personas a nivel global muy innovadoras en estos temas. Y otra vez, con el incentivo de crear ese awareness, ¿no? El compromiso que tiene HBC con Metabase es pues, transformar a América Latina, ¿no? A través de lo que está sucediendo. Y aquí lo dijeron en varias ocasiones, los atacantes están muy bien organizados, son organizaciones globales, están muy bien coordinados. Entonces, pues para poder enfrentar ese tipo de retos, pues es importantísimo poder estar como región coordinados y no nada más como región, ¿no? A nivel global. Por eso me encanta escuchar pues estos aprendizajes, estas cosas que están pasando, ¿no? Pero bueno, pues agradecemos a todos los que participaron en esto. Hay muchas cosas que pasan behind the scenes para hacer este tipo de cosas. Muchos expertos en la industria, muchos en ámbitos internacionales de diferentes temas, etcétera. Y bueno, pues los esperamos el próximo año. Carlos, te dejo la palabra, pero la verdad es que se está poniendo cada año más interesante esto, ¿no? Gracias, Mau. Primero, también agradecer al panel espectacular y también al privilegio de tener estos reguladores abiertos, conectados, innovadores, siempre dispuestos a escuchar. Es un lujo trabajar con ustedes y claramente tenemos un camino para adelante muy bueno para seguir llevando a la TAM adelante en la materia de ciberseguridad y protección de los usuarios. Yo de mi lado agradecer primero al equipo organizador, a Metabase, a Faurí, a Jimena, a Dorizami por hacerlo realidad. Estas 10 sesiones, 11 con esta, llevan atrás mucho trabajo. Tuvimos panelistas de talla mundial, temas que quienes hayan estado en las sesiones, nos da mucho gusto saber que hoy están mejor preparados, hoy se han llevado un gran aprendizaje de cómo seguir evolucionando a la par o adelante de estas organizaciones que se dedican a esto. Desde HBC seguiremos apoyando, impulsando, invirtiendo mucho en asegurar que toda la conducción de la digitalización y la tecnología tan fascinante que ya hay sea segura sobre todo. Bueno, de mi lado, nuevamente empezando ya a preparar el próximo año y te cedo la palabra, Juan. Muchísimas gracias por cerrar y moderar este último panel.
Un placer. Si estuviésemos en un auditorio pediría un aplauso para Mara, para Gabriela y Miguel, pero no estamos, pero yo lo hago en representación de todos los que estamos escuchando porque fue realmente muy interesante y agradezco mucho a todos los que nos han acompañado en este evento líder en materia de ciberseguridad. A través de 11 sesiones hemos podido escuchar a líderes en materia global que nos han dado consejos, actualizaciones en materia de protección para ustedes y para sus empresas. Más de 30 presentadores, decía Carlos, de talla mundial, más de 2.000 asistentes al evento con laboratorios de simulación, autohackeo, programas de ejecutivo de autoseguridad. La verdad, el trabajo entre HSBC y MetaBaseQ se convierte en un referente regional y ojalá próximamente global también, para aprender y para actualizar nuestros conocimientos en esta materia. Quiero aprovechar también para agradecer a Mauricio, el CEO de MetaBaseQ, la verdad, por una excelente ejecución que ha tenido este evento, y les garantizo que en HSBC vamos a seguir enfocados en esta materia, vamos a poner los más altos estándares de protección ante el cibercrimen y vamos a seguir desarrollando contenido e información para todos ustedes. Pero por sobre todo vamos a seguir invirtiendo en tecnología, porque dijimos antes que los malos son muy malos y muy hábiles y nosotros vamos a tener que estar trabajando en conjunto para poder contrarrestar esa fuerza. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bye, Mara.